En este video les daremos los elementos para asegurar la procedencia del juicio de amparo contra particulares. Quédense con nosotros. Hoy nos toca analizar el juicio de amparo contra particulares porque es un tema muy controvertido y que ha generado mucha confusión en la práctica, aunque no es tan novedoso, pues fue implementado en la ley de amparo a partir del 2013, pero ya había sido desarrollado en cierta medida por la jurisprudencia de los órganos autorizados del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en los hechos existen muchos ejemplos de demandas que han fracasado porque no cumplen con los requisitos legales para esos efectos. Por ejemplo, tenemos demandas contra restaurantes, contra escuelas particulares, contra árbitros o contra ciertos actos de sociedades mercantiles que no podían ser combatidos a través del juicio de amparo. Por eso ahora vamos a revisar dichos requisitos. Están previstos en el artículo 5, fracción segunda, párrafo segundo de la ley de amparo, y son que el acto del particular sea equivalente a un acto de autoridad, que dicho acto transgreda los derechos del quejoso y que las funciones del particular se encuentren reguladas o previstas en una norma general. Ahora veremos los pormenores y puntos finos de esos elementos. En primer lugar, que el acto sea equivalente a un acto de autoridad. ¿Qué significa? Pues que debe reunir los mismos requisitos, esto es, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. Esto quiere decir que ese acto debe surgir de una relación de subordinación en la cual no es requerida o no es tomada en cuenta la voluntad del particular o del quejoso, de la persona que alega una violación a sus derechos humanos. Por eso es unilateral y es obligatorio porque tiene la característica de coercitividad, es decir, que será cumplido aún en contra de la voluntad del sujeto obligado. Entonces ese es el primer elemento, que el acto del particular también sea o cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. Este elemento es muy importante porque aquí es donde naufragan la mayoría de los intentos para combatir actos de particulares, porque la mayoría de las veces no son equivalentes a actos de autoridad, ya que surgen de relaciones de coordinación, es decir, de contratos en los cuales ambas partes pactaron y entonces ya carecen de los requisitos de unilateralidad y a veces de obligatoriedad, porque claro está que los actos que nosotros acordamos en los contratos son obligatorios, pero no están sustentados en una relación de subordinación, sino de coordinación, es decir, en ellos participa nuestra voluntad, es un acuerdo de voluntades. Ahora el segundo requisito es muy sencillo y no solo se circunscribe a estos casos, sino que es un requisito en general para combatir cualquier acto a través del juicio de amparo, es decir, que exista un agravio, que se transgredan los derechos del quejoso. Y finalmente, y uno de los más importantes para efectos de tener certeza sobre el amparo contra particulares, es el tercer elemento, es decir, que las funciones del particular se encuentran reguladas en una norma general y tiene o está muy relacionado con el primero. Esto quiere decir que la relación entre ambos particulares y el acto mismo tengan sustento en una norma general, o sea, en una ley, en un reglamento o hasta una circular, cualquier norma de carácter general. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, se han intentado muchos amparos contra escuelas particulares porque se considera que al ser la educación un derecho humano previsto en el artículo 3 de la Constitución y al tener una ley sobre educación, entonces esa es una función prevista en una norma general. Sin embargo, en el caso de las escuelas particulares no sucede así, porque el hecho de que la educación sea un derecho humano y el Estado esté obligada a proporcionarla a la población no significa que los particulares no lo puedan hacer. Entonces estamos hablando de dos tipos de relaciones. La educación impartida por el Estado evidentemente se regula o es regulada en una norma general, pero la educación impartida por particulares es regulada por un contrato privado. Es decir, surge de una relación de coordinación entre dos personas que han pactado que una recibirá educación a cambio de la entrega de cierta cantidad de dinero, por ejemplo. Ahora, esto no quiere decir que todas
las facultades o situaciones relacionadas con la educación surjan de contratos privados, porque sí que hay ciertas situaciones que la ley impone inclusive a las escuelas particulares. Por ejemplo, la Suprema Corte ha determinado que cuando se trata de actos en los que las escuelas particulares deciden sobre el ingreso o permanencia de los alumnos en sus instituciones educativas, estas no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo, porque en este caso el acto no es equivalente a uno de autoridad porque carece de la característica de unilateralidad, ya que surge de una relación de coordinación, de un contrato privado. No sucede lo mismo cuando se trata de la omisión de expedir el título profesional, pues en este caso las universidades privadas sí son consideradas autoridades para efectos del juicio de amparo, porque esa, la de expedir los certificados relacionados con los estudios de las personas, sí es una situación que está impuesta a todas las instituciones educativas en una ley general, en una norma general. Muchas gracias por ver SOS Jurídico. Si tienen alguna duda, mándenla al teléfono que aparece en pantalla o déjenla en los comentarios. Y si les ha gustado este video, por favor, suscríbanse a nuestro canal.